La bienvenida a esta clase donde vamos a trabajar los factores internos, los factores que tienen que ver con la posibilidad de establecer un perfil para poder identificar a un abusador en casos de moving, bullying también. El bullying es la parte, es el moving que encontramos en las escuelas también o en las instituciones educativas, y vamos a ver cómo establecer un perfil, ¿no? Y cómo establecer una herramienta para poder utilizar dentro de las empresas y de las organizaciones para poder detectar estos perfiles, estas características. No quiero hablar solamente de psicopatías porque vamos a ver que no siempre el moving es ejercido desde una psicopatía. A veces vamos a encontrar individuos que, digamos, están atravesados por situaciones traumáticas, pero no necesariamente desarrollan una psicopatía. Entonces, si bien ustedes tienen el texto de Marie-France Irigoyen, vamos a repasar un poquito de bibliografía. Marie-France Irigoyen, todo lo que hay que saber sobre el acoso moral en el trabajo, va a ser todo un desarrollo de ciertas psicopatías, hablar del narcisismo, hablar de, digamos, de diferentes psicopatías. Eso, nosotros lo que vamos a hacer en este trabajo es complementar, ¿no? Vamos a ir a partir de ese libro para complementar y ver una mirada más ecológica, ¿sí? Que integre no solamente los factores internos, sino que integre el ambiente, porque lo importante es tener en cuenta esta dimensión ecológica cuando hablamos de violencia. Cuando hablamos de violencia, tanto sea violencia en el trabajo o violencia en el hogar, siempre estamos dentro de una mirada ecológica. La mirada ecológica incluye el ser humano en el ambiente, ¿sí? Es una cuestión situacional. No podemos separar al individuo de su ambiente. Por lo tanto, si bien vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con factores internos, estos factores internos surgen del ambiente. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hay una interacción, un contacto paulatino con el ambiente y que el ambiente es determinante también para poder entender estos elementos internos, y que también vamos a ver cómo identificarlos. Vamos a partir de la definición de moving, perdón. A ver, la tenemos aquí. ¿Qué entendemos por moving? ¿Sí? Consiste en un deliberado y continuado maltrato modal y verbal que recibe un trabajador hasta entonces válido, adecuado o incluso excelente. Es un desempeño por parte de uno de varios compañeros de trabajo que buscan desestabilizarlo y minarlo emocionalmente con vistas a deteriorar y hacer disminuir su capacidad laboral o empleabilidad y poder eliminarlo así más fácilmente del lugar de trabajo que ocupa en la organización. Es una forma de despido indirecto. Lo que vamos a ver que acá, detrás de todo esto, va a haber una emoción muy importante y que tenemos que no perder de vista durante toda la clase, que es el miedo. Es el miedo. Es decir, el moving es una respuesta, una estrategia de afrontamiento a situaciones de miedo. Por lo tanto, vamos a ver que el perfil que podemos construir de un abusador tiene que ver con el miedo. Eso es importante. Ahora vamos a ir específicamente a qué nos referimos. Entonces, es importante, y voy a pasar ahora sí al material, es importante aquí poder entender primero que el moving es una forma de violencia institucional y que no podemos separar al individuo de la institución, ni podemos separar al individuo de su ambiente. Es decir, el individuo adquiere su ser y ese ser que es el individuo implica ser, es tanto el ambiente y el organismo. Es decir, el individuo en tanto organismo y ambiente son una sola cosa. Y es esa... Eh, ese es el enfoque que tenemos que tener. Por lo tanto, vamos a hablar mucho del ambiente, vamos a hablar mucho de cómo ese individuo, ese yo, se contacta con el ambiente y cómo el ambiente va a querer obtener las energías necesarias para poder satisfacer sus necesidades, principalmente sus necesidades dominantes. Y es en ese contacto y retirada con el ambiente en donde se van a producir estos
estos comportamientos violentos que tienen que ver con el moving, por ejemplo. Sobre esto vamos a volver. Cuando veamos un poco algunos antecedentes o algunos elementos, vamos a volver sobre esta cuestión de la relación entre, es decir, ¿qué me refiero? Que el moving en tanto conducta es conducta en función de esta relación entre el ambiente y el organismo. Si las conductas tienen que ver con el ambiente, surgen del ambiente y tienen que ver con la adaptación del individuo a un ambiente determinado. Entonces, vamos a entender la conducta, lo que mueve a esta persona a realizar una acción de moving tiene que ver con, es una función del ambiente, ¿eh? Y ese ambiente está constituido por la relación entre el organismo y ese ambiente o ese campo. Sobre esto va a trabajar lo que se llama el enfoque ecológico. El enfoque ecológico es de Bronfenbrenner, y acá yo voy a tomar una frase de Barudi, que es un especialista en maltrato infantil, y que dice que todas las violencias, la organizada, la social, la familiar, y podríamos agregar la empresarial o la laboral, emergen de sistemas humanos donde no solo existen interacciones y comportamientos violentos y abusivos, sino también un sistema de creencias que permite al abusador justificarse o mistificar el abuso de poder y la violencia. Lo que está diciendo Barudi acá es que no podemos separar el contexto, la sociedad, en tanto de una sociedad violenta y una sociedad autoritaria, de la emergencia de instituciones que son también autoritarias, ¿no? Esto lo dice un analista de recursos humanos, se llama Luis Pujol, que analiza las empresas en España y dice, bueno, todo el contexto post-guerra civil española, bajo lo que fue la dictadura de Franco, hizo que esa sociedad autoritaria generara liderazgos autoritarios y generara también culturas organizativas autoritarias. Acá vemos como de un ambiente autoritario surgen también instituciones autoritarias y de ahí surgen familias autoritarias que reproducen el abuso de poder y van a reproducir el abuso y la falta de libertad de esa sociedad autoritaria, ¿no? Se reproduce en el microcosmos de la empresa o en el microcosmos de la familia las mismas estructuras y relaciones de poder. Ahí ya tenemos un indicador de cómo el ambiente y cómo el organismo en situación, cuando hablo de organismo estoy hablando del ser humano, de la persona, cómo el organismo en situación generan cierto tipo de conductas, ¿no? No es lo único. Vamos a ver que hay más indicadores, ¿no? Aparte del tipo de sociedad y del tipo de organización que esa sociedad puede tener. Entonces nos quedamos con esta frase de Barudi. ¿Cuáles son las causas de la violencia? Y acá el enfoque ecológico incorpora una mirada holística, inclusiva, si no podemos separar a este individuo de este campo, ¿no? No podemos separarlo de este sistema. Cuando nosotros aplicamos una mirada holística, eh, tomamos todos los elementos de ese sistema. ¿Sí? Es imposible separar, por ejemplo, a una persona de la empresa, o separarla de su familia, o separarla de su sociedad. Todos esos elementos que integran la familia, la empresa, la sociedad, interactúan y forman diferentes tipos de configuraciones. De acuerdo a esas configuraciones, pero para entender esa configuración que forman estos elementos del sistema, tenemos que entender cómo se organizan y por qué adquieren una organización particular en este caso. Nosotros vamos a ver que en el caso del moving, se crea una configuración compuesta por diferentes tipos de elementos que interaccionan de una forma determinada. Uno de ellos tiene que ver con esta sociedad, que es una sociedad jerárquica y una sociedad que genera instituciones jerárquicas, es decir, que las instituciones se retroalimentan de esa cultura. Entonces, el enfoque de Bronfenbrenner, que es el enfoque que utilizamos en violencia, plantea cómo se crean estas configuraciones, ¿no? Y parte de un sistema micro a un sistema mucho más amplio, que es el macrosistema. Entonces, vamos a repasar un poco esto.
En el microsistema está el individuo con toda su subjetividad. ¿Qué es el individuo? El individuo en tanto, el individuo que se diferencia del ambiente, ¿no? Es decir, el individuo con su frontera. O sea, existe un límite y en ese límite el individuo se separa, y esto eh, eh, lo realiza el bebé, ¿no? Cuando se separa y cuando reconoce que es alguien distinto a ese ambiente, ¿no? Ya no se confunde más con ese ambiente. Hagamos del individuo, del microsistema. Es un microsistema que se pone un límite con lo que está fuera de ese individuo, que es todo lo otro, ¿no? Por eso decimos que cuando hablamos de el organismo, o hablamos del ser, estamos hablando de todo, el individuo más su ambiente, ¿no? Y ese límite en el medio, que me diferencia, en donde yo me puedo diferenciar del otro, donde yo me puedo diferenciar del ambiente. Tenemos el mesosistema, ¿no? A su vez el individuo pertenece a una familia que está influenciada y en interacción con sistemas más amplios, conformado por las relaciones laborales, sociales, recreativas, espirituales de los miembros de la sociedad. Es decir, en el mesosistema se impone más fuertemente este límite, ¿no? Este límite de contacto el límite es el lugar en donde suceden todos estos fenómenos, ¿no? Porque es el límite en donde el ambiente y el individuo se tocan. Y de acuerdo a cómo yo trace ese límite, voy a ser una persona más o menos sana, ¿no? Los problemas muchas veces de poner los límites de esta subjetividad muy hacia afuera, hace que por ejemplo, asuma como míos aspectos que tienen que ver con el ambiente. Esto lo vamos a ver, tiene que ver con lo que introyectamos de ese ambiente. En eso puede ser que introyectemos pautas familiares con relación a ciertas jerarquías, a ciertos deber ser, debo ser de determinada manera. Ser varón implica ser dominante. El narcisismo podría estar también en una especie de límite puesto hacia afuera, es decir, mi límite está puesto, digamos, abarca parte del ambiente, por lo tanto, cosas que son que yo tengo que atribuirse al ambiente, me las atribuyo a mí y las incorporo. O también puede ser que ponga el límite, digamos, al revés, más hacia adentro, entonces deje afuera, en el ambiente, depositadas aquellas cosas que me pertenecen y esto es importante para el moving, porque cuando yo dejo en el exterior, dejo en el ambiente aquellas cosas eh, que no quiero de mí mismo, estamos hablando de la proyección, estoy proyectando aspectos que yo estoy negando y que no acepto de mi persona. ¿Qué pasa cuando yo hago esto y proyecto? Generalmente lo proyecto en otra persona, ¿no? Lo proyecto en otra persona. Entonces no me gusta la actitud de tal empleado o de tal colaborador. Estoy proyectando en esa persona, me estoy contactando con esa persona de tal forma de que estoy depositando en esa persona aspectos de mi personalidad que yo niego. El bullying, el moving, va a tener mucho de eso, porque cuando yo no soporte a alguien y lo quiero expulsar, y los quiero expulsar a través de este tipo de conducta, generalmente lo que me va a molestar son eh, personas que tengan aspectos que yo rechace de ellos porque son aspectos que rechazo de mí mismo, ¿no? Entonces veo en el otro cosas que no me gustan, pero no me gustan porque las rechazo, porque las estoy proyectando y son cosas de mí, mías que las estoy proyectando. Bueno, entonces eso hace que cuando elija a esas personas, las elija de acuerdo a ciertas características que coinciden con eso que yo estoy negando en mi propia personalidad. Entonces eso tiene que ver, por eso es importante el ambiente, porque de acuerdo a cómo pongamos ese límite en ese ambiente. Entonces, el mesosistema es el primer límite que encontramos con la familia. El rol de la familia va a ser un rol muy importante, porque en el espacio familiar es donde se producen, digamos,
es el espacio del maltrato, ¿no? Vamos a ver que generalmente las personas que sufren, que sí que sufren de cierta forma, porque el hecho de ejercer moving hacia otras parte de cierto sufrimiento, vamos a ver que las victimarias son personas maltratadas, tienen una historia de maltrato, y esa historia de maltrato traumático empieza en la familia y es la que muchas veces produce estos corrimientos en el límite entre lo que es yo como individuo, la frontera del yo, le decimos a esto, y la frontera, lo que tiene que ver con lo que tiene que estar afuera. El exosistema, a su vez la familia y la empresa se encuentran abarcados por un sistema más amplio, ¿sí? Que incluye ciertos rituales sociales que incluyen en la conformación de elementos de la cultura corporativa y en la percepción del clima organizacional. Es decir, el exosistema vendría a ser esta sociedad autoritaria de la que habla Barudi, ¿no? Es decir, a través de esa sociedad autoritaria, también la empresa, y acá vamos a incorporar un elemento sistémico, la empresa se retroalimenta, ¿no? Porque la empresa también establece un límite y un contacto con el ambiente más grande. Y a través de ese ambiente se va nutriendo y va satisfaciendo sus necesidades. Entonces, esos elementos de la cultura, podríamos decir, patriarcal, de la cultura jerárquica, violenta, entran de la intolerancia, de la no aceptación del otro, como alguien diferente, entran dentro de a través del exosistema. Después tenemos el macrosistema. Este sistema de creencias que van a incidir en la cultura corporativa y en la violencia. El patriarcado, por ejemplo, como estructura macrosistémica podría ser un ejemplo, ¿no? Son estructuras muy antiguas, de muchos años. Recuerden que el patriarcado tiene 10.000 años de inicia en la edad del bronce, no voy a quedar con eso, pero forma parte de un sistema mucho más amplio que contiene, ¿no?, a los demás sistemas. Cada sistema contiene al otro, ¿no? Así como el individuo está contenido dentro de la familia, que es el mesosistema, la familia está contenida dentro de la sociedad, que es el exosistema, y la sociedad también responde a un modelo cultural occidental mucho más amplio, que podría ser el patriarcado o la sociedad occidental también, como. Vamos a ver que ahora vamos a ver que aparecen ciertos síndromes y a medida que vamos trabajando los síndromes vamos a ir viendo algunos perfiles que ustedes van a encontrar también en la bibliografía, que tienen que ver con el perfil, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto ahora. El síndrome de Cronos, esto lo dice Félix Socorro, que es un especialista también en el área de recursos humanos. El síndrome de Cronos es un indicador muy interesante para poder observar y para poder medir las entrevistas laborales. ¿Qué es el síndrome de Cronos? Responde a la historia o a la mitología griega, a la historia de Cronos, ¿no?, que termina asesinando a los hijos, porque tenía miedo a que los hijos lo mataran. Bueno, después yo los invito, si quieren, a leer la historia mítica. En el ámbito empresarial, tiene que ver con la acción deliberada de un supervisor o de un gerente, ¿sí?, de estancar a su personal por temor a ser desplazado, o también por temor a ser destituido, evitando el crecimiento de subordinados o de los colaboradores en el área donde ejercen su poder o lo posee. Es decir, aparece el miedo a ser desplazado, el temor. El temor es una de las emociones más primitivas, es la primera emoción que surge. Es una emoción que surge para poder protegernos, ¿sí? El miedo que se activa a través de la amígdala derecha dentro del sistema límbico, que es el que ante una situación se enciende esta alarma que es la amígdala y aparece el miedo y uno se defiende y el cuerpo se prepara. Si con el temor o con el miedo, vamos a tomarlo ahora como si fuera, no es lo mismo el temor que el miedo, pero con el miedo aparece una predisposición química del cuerpo a atacar o a salir huyendo.
y el cuerpo se prepara para defenderse. El moving es una conducta de defensa. Por eso hablamos del síndrome de Cronos, porque si yo detecto el síndrome de Cronos dentro de la organización, voy a poder detectar o prevenir futuros comportamientos de moving, porque el moving es una forma de despido indirecto, es una forma de expulsar a aquel que me amenaza. ¿Y quién es quien me amenaza? Bueno, si yo tengo una tendencia a proyectar, es decir, a poner el límite entre mi ego y el ambiente muy hacia afuera, ¿no? Es decir, perdón, hacia adentro, perdón, es decir, lo que hago es, dejo fuera, cuando trazo ese límite, dejo fuera de ese límite aspectos de mí mismo que yo niego. ¿Por qué los niego? Y porque no concuerdan con los valores que yo fui incorporando, ¿no? Aquellas enseñanzas, valores, aprendizajes que introyecté, que yo fui tragando de mi familia, por ejemplo, o de la escuela, o de la iglesia, esos elementos que no los asimilé, sino que los tragué. En ese caso estoy poniendo como parte de mi personalidad elementos que son extranjeros, que están afuera, que deberían estar afuera, los incorporan como un elemento extraño. Bueno, todo lo que contradiga a esos mandatos, los proyecto, los dejo fuera. Entonces trazo el límite ahí, cuando vaya a hacer eso voy a trazar el límite de tal manera de que queden afuera. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les decía, cuando alguien viene y representa o refleja esos elementos que yo dejé afuera, bueno, se los adjudico. Entonces me molesta este colaborador porque llega tarde. ¿Por qué? Porque quizás yo no me puedo permitir llegar tarde. Entonces me molesta esa conducta cuando la veo en el otro. Pero me molesta esa conducta cuando la veo en el otro, o le tengo miedo a esa conducta cuando la veo en el otro, porque es una conducta que contradice muchos de los valores que yo tengo, y como contradice muchos de los valores que yo tengo, yo la proyecté, la dejé fuera. No la incorporé como parte también de mi personalidad. Entonces ahí hay toda una cuestión proyectiva dentro de lo que es, ¿por qué elegimos? ¿Por qué le molesta a Juan y no le molesta a Pedro? ¿Por qué se contacta de forma diferente con Pedro? Por eso nosotros decimos que la, la proyección es una forma de interrumpir el contacto con el otro o de alterar el contacto. Y bueno, porque no me voy a contactar o relacionar de la misma forma con Pedro que con Juan, porque con Pedro como Pedro representa un montón, yo en Pedro deposité un montón de elementos y de características que son mías, pero que yo niego, bueno, el contacto que yo tengo con Pedro va a ser mucho más dificultoso. Por lo tanto, con Pedro seguramente ejerza violencia. Entonces, ahí vamos viendo de dónde surge, ¿no?, el tema de la violencia. Entonces, tenemos la sociedad violenta, tenemos el exosistema, el mesosistema, los introyectos que desde ese sistema pequeño vamos incorporando en forma de imperativos, en forma de conducta. Tiene que ver también con lo que vemos hacer a nuestros padres. Si son muy exigentes consigo mismos, vamos a heredar esa exigencia. Si son inseguros, vamos a heredar esa inseguridad. Es decir, todos aquellos elementos que vienen desde afuera, vienen de la familia, yo los tragarlo en el sentido que me lo trago entero, sin procesarlos, sin asimilarlos, sin decantarlos, y que respondo a ellos, pero respondo a ellos como si fueran elementos externos, porque no los procesé, ¿no? Esto es muy, muy interesante, la metáfora gástrica con esto, ¿no? Si yo no los pude eh, digerir, ¿no? Y aquellos elementos que no concuerdan con esos, que también son parte de mi sí mismo, bueno, como no los puedo soportar, los pongo afuera, los expulso, y los deposito en el ambiente y se los atribuyo al ambiente. Entonces le atribuyo al ambiente características que son mías. Le atribuyo a Pedro características que son mías y por eso me molestan, porque son mías pero son negadas por mí.
Un psicoanalista que a mí me gusta mucho se llama Carl Jung, psicólogo analista, hablaba de las sombras, ¿no? Aquellos aspectos que yo niego de mí mismo están en sombra y las deposito, esas sombras fuera, las proyecto en el otro. Entonces, la base de la conducta del moving va a ser aquellas sombras proyectadas en aquellas personas. Por eso es tan virulento y por eso da tanto miedo, porque yo estoy al enfrentarme al otro, me estoy enfrentando a mis propias sombras. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas fuentes de estos estados emocionales que estimulan este tipo de conducta? Recuerden el síndrome de Cronos, ¿no? Voy a estancarlo. Puede llegar a ser una forma de moving también, porque no lo estoy echando, no le estoy haciendo la vida imposible, pero lo estoy estancando, ¿no? Los dejo crecer, ¿no? Esto salta al moving rápidamente. Vamos a ver algunas cosas, un resumen de qué pasa con estos directores, con estos gerentes, con estos compañeros de trabajo que pueden ejercer o ser víctimas del síndrome de Cronos. Está todo esto que yo les decía de lo proyectivo y lo introyectivo, ¿sí? Que juega, ¿no? Ahora van a volver a aparecer estos indicadores. Entonces, ¿a qué se debe que los directores utilicen respuestas que implican conductas violentas para gestionar sus estados de ansiedad y miedo, ¿no? Vamos a hablar de las experiencias de apego de los directores. ¿Qué son las experiencias de apego? Vamos nuevamente ahora hacia atrás. Tiene que ver con la relación que yo pude establecer con mis figuras cuidadoras. ¿Y de aquí vienen los introyectos? Porque de acuerdo a cómo yo me relacioné con aquellas figuras que cumplían el rol cuidador, no solamente de la alimentación, sino también del cariño y la contención, es que yo fui tomando cosas de ellos en tanto ambiente y las fui proyectando. Y el apego es sano o seguro, bueno, no va a haber mayores dificultades, puede ser que haya algunas neurosis y demás, pero si el apego es inseguro es el problema. ¿Qué es un apego inseguro? Y cuando, por ejemplo, el apego es evitativo o cuando el apego es ambivalente. Cuando el apego es evitativo, ¿qué quiere decir evitativo? La figura cuidadora evita, ¿no? Cuidarnos, no quiere cuidarnos. Y eso genera lo que se llama la ansiedad básica. Esto es de una, también, la terapeuta que se llamó Karen Horney, y que habla de la ansiedad básica, de la hostilidad básica. Si las experiencias de apego generan dos, estamos siempre hablando de los apegos inseguros, ¿no? Evitativo es esto, no, evitan, ¿no? Cuidarme. La ambivalente es, bueno, un día me cuidan, otro día más o menos, y no estoy bien seguro, esa cuestión de ambivalencia, ¿no? Que hay en el cuidado. Esto genera hostilidad básica, la ansiedad básica. Ahora, esa ansiedad básica genera tres tipos, o hostilidad básica genera tres tipos de conductas, o de tres tipos de estrategias de afrontamiento, que van a volver a aparecer. ¿En qué sentido? En que estas estrategias de afrontamiento están destinadas a satisfacer una necesidad que se torna dominante. Esto es importante. Experiencia de apego inseguro, falta de cuidado, falta de reconocimiento, falta de cariño, temor, ansiedad básica, hostilidad básica, genera tres tipos de estrategia de afrontamiento. Ir contra la gente, ir contra, imponerme para que me quieran, ir hacia las personas, es decir, entrar en confluencia con el otro. Entrar en confluencia significa confundirme con el otro, ¿no? Perder mi individualidad con el otro para agradar. Y finalmente salirme del mundo, ¿no? O sea, retirarme, ¿no? Estas personas que se meten hacia sí mismos. Cuando las personas se meten hacia sí mismos, todas las energías que tienen que depositar hacia el ambiente, las depositan hacia ellos mismos, les vuelve como un boomerang. El límite, en ese caso el límite, en vez de estar puesto entre el individuo y el ambiente, el límite atraviesa al individuo. Es como que lo parte en dos. Entonces, una parte del individuo se convierte en el ambiente. Entonces yo empiezo a tratar esas energías que yo tendría que depositar en el ambiente, las deposito
hacia mí, me vuelven, ¿no? Entonces, en vez de, por ejemplo, enojarme con el ambiente, me enojo conmigo mismo, me lastimo a mí mismo, me enfermo. Esto lo podemos observar también en las empresas cuando hay personas que se empiezan a enfermar. Esto lo vamos a ver en la víctima, más que nada, más que en el victimario. En la víctima vamos a ver esto. Fíjense que la víctima, en la cual el victimario proyectó un montón de cuestiones que tienen que ver con su personalidad, en la víctima también vamos a encontrar una historia de maltrato, una historia de apego. Por eso puede proyectar aquellas cosas en sí mismo, porque tiene una historia parecida. Entonces, mientras la víctima va a generar un comportamiento que se llama retroflexivo, comportamiento retroflexivo tiene que ver con hacerle al ambiente lo que me hago a mí mismo lo que le quiero hacer al otro. Entonces, si no le puedo contestar a mi jefe porque me está violentando, me violento yo mismo. En el caso del moving, van a ser conductas más de ir contra, no ir contra uno. Ahora, ir contra puede ser ir contra uno también. Entonces, de ahí empiezan a aparecer este tipo de estrategias de afrontamiento. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo? Estas estrategias no logran satisfacer esa necesidad dominante, que es la del cariño, la protección, y generar un apego seguro. Están todo el tiempo apareciendo y aparecen y aparecen y aparecen. El enfoque de la psicología de la Gestalt habla de que cuando una necesidad, dice que cuando una necesidad dominante aparece, esa necesidad dominante se torna una figura. Y detrás de esa figura está el fondo, que hace que esa figura se note, ¿no? Que yo tengo una figura y un fondo del mismo color, bueno, no la voy a poder diferenciar. La figura destaca de un fondo, la necesidad destaca del resto. Que paulatinamente esa necesidad, esa figura vuelve al fondo para poder surgir otra figura, pero con las necesidades dominantes insatisfechas van al fondo, pero vuelven a salir, todo el tiempo vuelven a salir, todo el tiempo vuelven a salir, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una figura inconclusa. Entonces las experiencias de apego de los directores se tornan en figuras inconclusas. ¿Por qué? Porque todas esas estrategias que fui desarrollando no me permitieron concluir con esa necesidad que era la de lograr el apego seguro. ¿Qué va a pasar? Van a volver a aparecer en el síndrome de Cronos las mismas figuras dominantes, las mismas necesidades dominantes, y quien ejerce moving va a tratar de con el moving poder satisfacer esa necesidad que viene de esas experiencias de apego. Son esas experiencias de apego que en el presente generan que aparezca esta necesidad que yo no puedo terminar de cerrar. Intento cerrarla con el moving, a través de sacarme todo el mundo de encima, todos los que me molestan, ¿no? Trato de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es paliar esta situación de indefensión. Recuerden que el síndrome de Cronos y el moving tiene que ver con el miedo. La persona tiene miedo. ¿Miedo a qué tiene? A ser desplazada. Tiene miedo a, eh, digamos, a no ser reconocida. Por lo tanto, quien conspira, quien representa una amenaza, lo tenemos que sacar. Una forma de sacarlos es a través de la violencia. Las experiencias de desamparo y vulnerabilidad. Hostilidad y ansiedad básica, que será la base sobre la cual se desarrollará todo el aprendizaje de respuestas para paliar las situaciones difíciles de la vida adulta. Es lo que decía yo recién. Un concepto interesante es el de Dollar y Miller, que se llama dilema del aprendizaje. Es una situación en la cual las respuestas existentes no son recompensadas. ¿Por qué no son recompensadas? Porque se tornan figuras inconclusas, ¿no? Figuras inconclusas no son recompensadas. Por lo tanto, ¿qué hay en el fondo? No puedo satisfacer una necesidad que es dominante, que viene de tiempo atrás, todo el tiempo saliendo y haciendo que esta persona se tuviera que enfocar solamente en esa necesidad. Otro aspecto interesante que va junto con esto es por qué estas necesidades se expresa o se tratan de satisfacer a través de una descarga de ira, de una descarga de violencia. ¿Por qué es violento el mundo?
¿Por qué se recurre a la violencia? Más allá de todo esto. Porque cuando aparecen estas experiencias de apego, se tiene que reprimir la ira. Acá estamos usando un concepto más psicoanalítico, reprimir, se tiene que contener. Por eso estas estrategias que las que habla Karen Horney, yo la tengo que reprimir para salvar al padre, o salvar a los padres, a ambos padres. Es decir, yo no puedo, digamos, convivir con la idea o con la dicotomía de quien me está cuidando, me está maltratando al mismo tiempo. Entonces, una forma de resolver esta situación es a través de la represión de la ira y la transferencia de la ira a otros objetos. En el caso de los niños, por ejemplo, en las escuelas, esa transferencia a otros objetos es a través del bullying. Por eso tenemos también casos de moving y bullying en niños, porque está esta represión y esta transferencia a otros objetos que sí pueden ser depositarios de esa ira, ¿no? Depositarios. Bien, vamos a ver. Vamos a ver que también esto que venimos diciendo, que son cuestiones más bien internas, pero podemos saber que es muy difícil determinar específicamente lo interno, porque está en relación con el ambiente. Entonces, todo responde al campo. Por esto yo trabajo con lo que es la teoría del campo organizada de Lewin, es decir, todo forma parte de un campo. Entonces, no se puede aislar al individuo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta todo el campo para poder entenderlo y cómo ese campo se configura. El éxito económico, vamos a hablar de los valores de masculinidad, que tienen que ver con los valores de la sociedad patriarcal, pero que van a estar muy fuertemente, que forman también parte de los introyectos de de aquellos jefes, ¿no? Parte de esos introyectos, por ejemplo, el hecho de no poder llorar, no poder expresar los sentimientos, tienen que ver con ciertos introyectos. Todo introyecto no es sano, porque en tanto sea introyecto, cualquier tipo de pauta de sociabilidad, valor moral, conducta aprendida, en tanto siempre sea introyecto, quiere decir que no ha sido asimilado. Por lo tanto, cuando algo no es asimilado, la persona responde a eso como si fuera un mandato externo. Entonces, no es sano. Y aparte, no lo puede reconocer como tal y muchas veces interrumpe la acción, ese introyecto. Entonces, es importante que los introyectos sean asimilados, sean reconocidos como tal y sean elegidos después, y sean resignificados. Por ejemplo, el éxito económico es un sinónimo de masculinidad, puede llegar a ser un introyecto. Bueno, hay que asimilarlo, ¿no? Incorporarlo. Vamos a ver que esto también es un indicador, que se torna un indicador interno, porque quien ejerce, quien tiene el síndrome de Crohn y ejerce bullying o moving, eh, muchas veces se enfoca en esto del ganar, necesito que ganar, ¿no? El éxito económico es en masculinidad. El varón debe mostrar fortaleza en todo momento y siempre ganar, lo cual implica que el otro pierda. La negociación ganar-ganar es vista como un signo de debilidad en este tipo de mentalidades. Esto vamos a ver cómo lo podemos medir, lo podemos anticipar, lo podemos preguntar, nos podemos dar cuenta antes. Están prohibidos el reconocimiento de las necesidades afectivas, así como también la expresión de ciertas emociones como el miedo y la tristeza. Esto es clave, porque si una persona no puede expresar y reconocer pero no puede darse cuenta y hacerse cargo de que tiene miedo, pero el miedo va a salir de forma patológica a través de tipo de conductas. Entonces, el reconocimiento de mi vulnerabilidad, es decir, de mi frontera de posibilidades, de mi frontera de mi límite. Por eso es importante trabajar con los líderes los límites, mi límite en las fuerzas, mi límite en mis posibilidades, mi límite
hace que pueda reconocer el miedo no como una debilidad, sino como un indicador importante. Esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer. Hasta acá puedo llegar, este es mi límite, hasta acá puedo trabajar. Los límites son importantes para poder, hay que mirar cómo esta persona concibe los límites, ¿no? Los límites es un indicador importante. Piensa que lo puede todo, piensa que no hay límite, no todo es un límite, ¿no? Epicteto decía, filósofo estoico, actúa de acuerdo a tu naturaleza, ¿no? Esto lo retoma muy bien Echeverría, Rafael Echeverría en el libro Antología del Lenguaje. Que actúa de acuerdo a tu naturaleza significa reconocer aquellas cosas que vos no podés hacer, ¿no? Una cosa es querer hacer algo y otra cosa es poder hacer algo. Entonces, el poder y el querer son cosas distintas. Yo puedo querer hacer algo y no poder. Y no por no poder soy menos que el otro. Entonces, para poder reconocer el miedo, primero tenemos que reconocer el límite, la cuestión de que podemos reconocer y aceptar nuestro límite. Porque aceptar el límite implica aceptar que necesitamos ayuda. Todo lo que se considera femenino se debe rechazar porque se lo considera débil e inseguro, y sin embargo se busca a lo femenino como objeto de conquista y trofeo. Es decir, esto de la cuestión también, hay cuestiones de género que se filtran en este perfil y tiene que ver con considerar lo femenino como una conquista, pero también como algo que se rechaza, ¿no? Por lo que representa. Ahora fíjense que cuando hablábamos de la proyección, yo puedo, al rechazar lo débil, lo inseguro, cuando lo rechazo, lo proyecto. Entonces seguramente, si Pedro es un poco inseguro, o si no necesariamente el rechazo de lo femenino es contra la mujer. Puede haber un varón que tenga características que responden a características del ánima, como decía Jung, ¿no? De lo femenino, y sin embargo también, al ser parte de mi proyección, repudiarlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo viene José y es una persona sensible, tímida, que le cuesta expresarse, y yo soy todo lo contrario, porque adopté estos valores de masculinidad, obviamente que esos aspectos de Pedro los voy a tener en sombra. Y al tenerlos en sombra, seguramente los voy a tener proyectados, y los voy a proyectar en Pedro. Pedro los va a reflejar, y me voy a enojar, y no lo voy a soportar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro va a representar aquellos aspectos de mí mismo que yo tengo en sombra, entonces es todo lo contrario. Acá tendríamos que trabajar un poco las polaridades, pero lo voy a dejar para otra ocasión porque si no se nos va el tiempo. Entonces también, por eso es el ensañamiento, ¿no? Entonces cuando hablamos de lo femenino no estamos hablando de solamente la mujer, sino aquellos atributos que le pertenecen tanto al varón como a la mujer y que tienen que ver con lo femenino, ¿eh? Esto es lo que es el ánima, ánima y ánimos, ¿no? Que son dos polaridades que aparecen en la psicología de Jung y que tienen que ver con los aspectos masculinos y los aspectos femeninos que tienen que estar integrados. Es decir, el ser humano integrado al ambiente, como decía Philip Perls, es un ser humano que está también integrado en la polaridad, que tiene integrado todos los aspectos. Lo débil con lo fuerte, lo seguro con lo inseguro, ¿no? Esto podríamos para otra clase, pero cuando esos aspectos no están integrados, están proyectados hacia afuera y se reconocen en el otro y se lo persigue al otro porque no se lo acepta. Esto también es la base de qué le pasa a una persona que ejerce muy bien. Está prohibido pedir y reconocer ayuda, porque es signo de una masculinidad débil. Está prohibido expresar el dolor en palabras y llorar. No existe un lenguaje adecuado para los sentimientos y emociones porque se los considera poco importantes. Entonces, si alguien habla en términos de los sentimientos, si yo considero, si esta es es decir, si mi personalidad, mi identidad está configurada desde acá, todo lo contrario va a estar no reconocido. No voy a reconocer lo otro. Entonces, si no lo reconozco, porque si todo se da con su opuesto, ¿no? Todo existe con su opuesto. Cuando el opuesto no está integrado, está puesto hacia afuera
Entonces, si yo no puedo llorar, me voy a poner mal cuando alguien llore. ¿Por qué? Porque es un aspecto que yo no puedo reconocer en mí mismo. Bueno, vamos a ver ahora en el próximo bloque cómo repercuten estas formas de aprendizaje en la vida adulta. Vamos a ver que hay una forma que repercuten directamente. Yo algo estuve adelantando, pero ahora vamos a ver en la próxima clase cómo están repercutiendo estas formas de conducta y ya vamos a ir al armado de algunas técnicas para poder identificar y armar un perfil. ¿M? Y con esto vamos a ir sumando un poquito más de teoría para que ya ustedes tienen en el libro de Irigoyen.